Hola, queridos amigos, ya estamos aquí, una semana más, los de los misterios. Y como siempre, como cada jueves, dispuestos a traeros esos temas que tanto os interesan. Antes de nada, y como siempre, soy vuestro amigo y compañero, Abel Rangel, junto con Elisa Carbonell en la locución. Y vamos a llevaros esta noche a dar un paseo por unas galerías donde se exponen unos cuadros muy peculiares. Ahí lo dejo. Sed bienvenidos a Claves del Misterio, emitiendo como cada jueves desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, para todos vosotros. Vamos con una breve presentación y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, Abel y compañeros del misterio. Disculparme que no pude estar en el capítulo anterior, uno de mis preferidos, sobre el cometa Tracy Atlas, que además cada día está más cercano de nosotras. Pero fui subyugada por una de estas gripes brutales que están de forma epidémica entre nosotras y he pasado 2 semanas malita. Pero ya, con la salud recuperada, puedo darle voz a este nuevo tema que nos traes, Abel, muy interesante, original y lleno de curiosidades. Como si de un comisariado de arte se tratara, esta noche tendremos una exposición en las ondas de la radio vallecana, hablando sobre cuadros malditos. Dicen que un cuadro no es solo pigmento sobre un lienzo, sino una puerta, un umbral entre lo visible y lo que preferimos no nombrar. A lo largo de la historia, algunas obras han arrastrado consigo una sombra, una energía difícil de explicar, como si parte del alma o de la obsesión del artista hubiera quedado atrapada entre sus pinceladas. Esta noche, en Claves del Misterio, abrimos esa puerta. Porque hay cuadros que lloran sin lágrimas, cuadros que envejecen por quienes deberían contemplarlos, cuadros que sobreviven al fuego como si algo dentro de ellos se negara a desaparecer. Uno de los más célebres es The Crying Boy, El niño llorando, de Giovanni Bragloni. Durante los años 80, bomberos de Reino Unido encontraron un patrón inquietante. Decenas de casas devastadas por incendio y en cada hogar, entre cenizas y vigas calcinadas, el mismo retrato intacto, ni el marco quemado, ni el cristal roto. Solamente el niño mirándolos con esos ojos húmedos que parecen suplicar o advertir. Están también los retratos que parecen observar, la famosa Mona Lisa, pero no solo. Cuadros como el de Enriqueta, la dama victoriana,
cuya mirada cambiaba con el estado de ánimo de quien la poseía, o la condesa Margit, cuyo retrato arrastró tragedias familiares durante generaciones. Quizás sean solo leyendas, quizás sugestión, o quizá, como en la historia de Dorian Gray, algunos lienzos tengan la capacidad de absorber algo más que colores, emociones, miedos o aquello que dejamos sin resolver. Lo cierto es que incluso en los museos más iluminados hay cuadros que preferimos no mirar demasiado tiempo, porque a veces, cuando el arte se oscurece, deja de ser un refugio y se convierte en un espejo de nuestras peores sombras. Dicen que un cuadro no es únicamente un pigmento suspendido en el aire, ni un trozo de lienzo tensado sobre un marco de madera. Dicen los más sensibles a estos temas, los más antiguos, los que aún creen en la respiración secreta del mundo, que un cuadro es ante todo un portal, un umbral entre lo visible y lo invisible, entre lo que comprendemos y aquello que preferimos no nombrar. Y es que, amigos, a lo largo de los siglos, ciertas obras de arte han cargado sobre sí una aura ciertamente inexplicable. Ha habido pinturas que parecen observar al visitante incluso cuando no hay ojos humanos en la sala. Retratos que envejecen sin que sus dueños lo hagan, paisajes que mutan, que cambian, que respiran. También lienzos que, según cuentan quienes los han poseído, traen consigo tragedias, enfermedades, susurros en mitad de la noche y en ocasiones la sensación casi física de estar siendo vigilado desde el otro lado. La historia del arte, esa historia que, creemos que es racional, ordenada, también civilizada, está salpicada de episodios inquietantes. Algunos pintores que aseguraron haber sido guiados por voces o presencias durante el proceso creativo. Obras que provocaron desastres, también nada más ser terminadas. Y también cuadros que parecían maldecir a quien osara contemplarlos durante demasiado tiempo. Algunos de ellos ciertamente fueron destruidos y otros permanecen ocultos en sótanos de museos, en almacenes privados, en habitaciones que jamás se abrirán. Y lo más inquietante de todo esto es que para algunos expertos la maldición no reside en el contenido del cuadro, sino en la energía que el artista deja atrapada en él. Es como si hubiese una simbiosis entre el cuadro y el artista, en el estado mental, emocional o incluso espiritual de la persona que crea la obra, como si parte del alma o parte de la sombra del pintor se quedara para siempre anclada entre las pinceladas. Y esta noche, en Claves del Misterio, nos vamos a adentrar en ese territorio donde el arte deja de ser un refugio y se convierte en una amenaza.
Vamos a explorar historias reales, documentadas y algunas de ellas estremecedoras. Cuadros que han provocado incendios inexplicables, retratos que hicieron llorar a generaciones enteras, lienzos cuyas figuras parecen moverse cuando nadie las mira, y obras de arte que arruinan a quienes las compran. Pinturas que jamás deberían haber abandonado el estudio del artista. Prepárense porque no estamos ante simples supersticiones ni relatos exagerados. Estamos ante un mapa secreto del miedo humano. Un catálogo de imágenes prohibidas o extravagantes. Un viaje por algunos de los objetos más inquietantes jamás creados por la mano del hombre. Porque esta noche hablaremos de ellos, de los cuadros que no deberían existir, de los lienzos que traen consigo algo más que pintura, y de las miradas que atraviesan el cristal y que quizás, y solamente quizás, sigan a quien se atreve a contemplarlas. Bienvenidos al oscuro y enigmático mundo de los cuadros malditos. Pues bien, queridos amigos, hoy os traemos una selección de estos cuadros que, sin duda alguna, han dejado huella a lo largo de la historia, a veces por su contenido y otras veces por lo que han provocado. Cuando Oscar Wilde publicó el retrato de Dorian Gray en 1890, no imaginaba que su historia se convertiría en un referente del misterio ligado al arte. La novela narraba la vida de un joven cuyo retrato envejecía en lugar de él, mostrando los signos de sus actos oscuros y su corrupción moral, mientras Dorian parecía inalterable a lo que sucedía. Lo que era ficción literaria pronto inspiró a pintores que intentaron capturar en lienzo la esencia de esta historia. Un retrato que retuviera la juventud y la belleza, pero que también, reflejara los secretos más oscuros del alma. Y uno de los casos más documentados involucra varios cuadros creados a mediados del siglo XX, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Los artistas que los pintaron eran conscientes de la influencia de la novela y muchos afirmaban que sentían una presencia extraña mientras trabajaban. Y que era, como si la figura del retrato los observase. En varias entrevistas, algunos declararon que las pinturas parecían responder a su humor. Si estaban tristes o estaban enfadados, los ojos del retrato parecían reflejar esa misma emoción. Pero lo inquietante, amigos, comenzó cuando estos cuadros llegaron a manos de coleccionistas. Los propietarios empezaron a experimentar algunos sucesos extraños, pesadillas recurrentes centradas en el retrato, sensación de ser observados incluso estando solos, y la aparición de manchas y grietas en la pintura que curiosamente coincidían con los momentos de tensión o estrés en la vida del dueño. En algunos casos también se reportó que las figuras del retrato parecían envejecer ante los ojos de los coleccionistas, aunque el lienzo permanecía intacto. Un coleccionista estadounidense cuya identidad, se mantiene en el anonimato por respeto,
Relató que tras adquirir un relato inspirado en Dorian Gray, comenzó a notar que su reflejo en espejos y ventanas se veía más cansado, más envejecido, mientras que la figura del retrato parecía permanecer joven y sonriente, como burlándose. Tras meses de angustia y problemas de salud, ciertamente inexplicables, decidió desprenderse del cuadro, que pasó a un museo donde se mantiene bajo observación. Curiosamente, algunos empleados del museo afirman que en las noches silenciosas el retrato parece mirar directamente a las personas que transitan por allí y que su expresión varía según quien lo contemple. Aunque no podemos hablar de una maldición en el sentido literal, estos relatos muestran cómo el poder simbólico de un cuadro puede influir en las personas que lo poseen, generando fenómenos que rozan lo psicológico y lo paranormal, como en la historia de Dorian Gray. El arte puede convertirse en espejo del alma y a veces en el espejo de nuestras peores pesadillas. El siguiente caso que os traemos es un caso ocurrido en 1972, cuando el artista estadounidense Bill Stottham pintó lo que se convertiría en una de las obras más inquietantes del siglo XX. Esta obra se llamaba The Hands Resist Him. La pintura, representa a un niño de pie frente a una puerta de cristal, acompañado por una muñeca. Detrás de una multitud de manos aparece asomado, algunas presionando contra el cristal, como si quisieran atravesar el lienzo y alcanzar al espectador. Y es que esta sería una obra normal si no fuese porque desde el principio la obra provocó sensaciones extrañas. Stottham mismo confesó que durante el proceso creativo sentía una presencia silenciosa en el estudio, como si las manos del cuadro le observasen y le acompañasen. El título enigmático y perturbador sugiere resistencia, lucha y quizás algo más siniestro, imposible de definir con palabras. Y es que, amigos, lo que realmente convirtió a este cuadro en una leyenda fue la experiencia de sus propietarios. A mediados de los años 2000, una pareja compró la pintura en una galería de Los Ángeles. Poco después comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables en su hogar. Y es que según ellos, según sus propios testimonios, la pintura parecía cambiar de posición, aunque nadie la movía. Las figuras del cuadro parecían mirarlos de manera diferente, a veces con expresión incluso amenazante, y otras veces con una especie de súplica. La pareja reportó pesadillas en las que las manos del cuadro atravesaban la puerta y tocaban al niño o a la muñeca. Y es que la fama del cuadro explotó cuando en el 2000 la pareja subió fotografías del lienzo a internet. Allí el público comenzó a reportar experiencias personales de la gente que veía las fotografías. Muchos afirmaban sentir una energía extraña al mirar las imágenes, y algunos juraban que las manos parecían moverse ligeramente, incluso en las fotos digitales. La historia se volvió viral, convirtiendo a este The Hands Resist Him en uno de los cuadros más poseídos de la cultura contemporánea. Stottham, aunque nunca aseguró que el cuadro estuviese maldito, sí reconoció que la obra había adquirido una vida propia.
Él decía, es como si los personajes hubieran decidido seguir viviendo fuera del lienzo. Algunos de mis coleccionistas han sentido cosas que no puedo explicar y siempre me lo cuentan con cierto temor. Este caso muestra cómo el arte puede trascender el lienzo y afectar de manera profunda y real a la percepción y el estado emocional de quienes lo contemplan. Este The Hands Resist Him es más que un cuadro, es un enigma visual que provoca fascinación y miedo al mismo tiempo, recordándonos que algunas obras de arte parecen tener voluntad propia. El tercer caso que os traemos hoy es un caso ocurrido en el siglo XIX. Es uno de los misterios, la verdad, del arte más curiosos que hemos encontrado. Y es que pocos cuadros han generado tantas leyendas, como el retrato de Henrietta, una dama victoriana de mirada penetrante y elegante vestimenta. Y es que su creador permanece en el anonimato, pero la fama de la obra se disparó cuando comenzaron a reportarse incidentes extraños asociados a quienes poseían la pintura. El primer propietario registrado fue un comerciante inglés. Este notó algo inquietante desde el primer momento. Decía que la expresión de la dama parecía cambiar según el estado de ánimo. Si él estaba nervioso, la mirada de Henrietta se volvía severa o melancólica, y se sentía confiado, el rostro parecía suavizarse, y con el tiempo comenzaron los sucesos más perturbadores. Se sucedieron accidentes domésticos, incluso la desaparición inexplicable de pequeños objetos en casa, y la muerte repentina de una mascota de la familia. Y es que cuando el comerciante decidió vender el cuadro, el patrón se repitió. Y se repitió, amigos, con cada nuevo propietario, que iban reportando fenómenos similares. La sensación de ser observados, ruido de pasos en habitaciones vacías, sombras que parecían moverse detrás de la figura de Henrietta. Y en ocasiones la pintura también desarrollaba esas típicas manchas o grietas que coincidían con los momentos de estrés. Curiosamente, los testigos que pasaron tiempo frente al cuadro comentaban que el tiempo parecía alterarse. Minutos que se sentían como horas, sensación de mareo o inquietud inexplicable. Algunos expertos en arte y psicología atribuyen parte de estos fenómenos al efecto de la mirada directa del retrato y a la sugestión, pero nunca pudieron explicar todos los incidentes extraños que rodearon a la obra. Y es que hoy en día el retrato de Henrietta ha pasado por varios museos y colecciones privadas. Su fama se mantiene viva, aunque nadie afirma que la pintura sea mala en sí, sino que la historia demuestra que algunos cuadros pueden conservar la energía o la intención del artista, afectando a quienes lo rodean. Como en muchos otros casos, el poder de la obra no está solamente en la técnica o en la belleza, sino en el misterio que la acompaña y en la inquietud que provoca al espectador. El siguiente caso, amigos, que os traemos esta noche, es uno de esos lienzos que parecen tener vida propia. Pocos generan tanta inquietud como la niña de la ventana.
Esta niña de la ventana es una obra que muestra una pequeña con una mirada melancólica, apoyada sobre el borde de una ventana, con una ciudad y un jardín difuminado detrás de ella. Y bueno, es lo que parece un retrato inocente que pronto se convierte en un foco de fenómenos inexplicables. Y es que los primeros reportes datan de mediados del siglo XX, cuando un coleccionista adquirió la pintura en una subasta menor en Europa. Según el relato, la figura de la niña parecía seguirlo con la mirada por toda la habitación, incluso cuando él se movía o giraba la cabeza. Y es que con el tiempo, comentaba que los sucesos empezaron a ser cada vez más perturbadores. Relataba que tenía una sensación de frío extremo al acercarse al cuadro, incluso en habitaciones cálidas. Escuchaba también susurros y murmullos cuando observaba el cuadro, objetos que se desplazaban solos, especialmente cuando estaban cerca del lienzo, y una especie de manchas húmedas que aparecían en los ojos de la niña, como si estuviera llorando dentro del cuadro. Aunque nadie había tocado la pintura, ni había humedad en la habitación, él relataba que se veían esas manchas. Era como si llorase, como si se derritiese la pintura debajo de los ojos de la niña. Otros propietarios reportaron pesadillas centradas en la niña, en las que la figura salía de la ventana y los observaba desde lugares imposibles dentro de la casa. Algunos expertos en arte y en fenómenos paranormales también sugieren que la pintura podría haber quedado impregnada con la intensidad emocional del artista, especialmente si se trataba de alguien que conocía a la modelo o había trabajado en el estado emocional extremo. Hoy en día, la niña de la ventana es un ejemplo de cómo un retrato puede generar inquietud y miedo sin necesidad de elementos explícitamente terroríficos. La simple mirada de la figura, su expresión y la historia que la rodea han convertido este cuadro en una obra icónica dentro del imaginario de los cuadros malditos, donde el arte y el misterio, amigos, se encuentran de manera inseparable. El siguiente caso que os traemos es el retrato de la condesa Margit en el siglo XVIII en Hungría. Y es que en el corazón de esta Hungría del siglo XVIII un retrato de aristócratas con cierta solemnidad, un retrato de la época que capturó la atención más allá de lo meramente artístico. El retrato de la condesa Margit, pintado con una técnica refinada que desataba su porte elegante y su mirada penetrante. El cuadro pronto comenzó a generar historias inquietantes entre quienes lo rodeaban. Y es que según los registros de la época, la familia de la condesa experimentó una serie de desgracias, más o menos inexplicables, después de que finalizasen la creación del retrato. Descendientes murieron de manera repentina y en circunstancias extrañas. Animales domésticos desaparecían sin explicación de la mansión familiar. Sirvientes que reportaban susurros y risas de mujer que parecían provenir de la sala donde estaba colgado el retrato, incluso en habitaciones vacías. Y es que se dice que la condesa Margit murió en plena juventud, víctima de una enfermedad que algunos contemporáneos clasificaron de misteriosa, y que la pintura de alguna manera conservó la energía de su espíritu. Con el tiempo, los descendientes aterrorizados por los sucesos decidieron trasladar el cuadro a un museo, donde permanece hasta el día de hoy bajo estrictas medidas de seguridad.
Guardias del museo han afirmado que en noches especialmente silenciosas escuchan pasos, risas o movimientos extraños alrededor del retrato, sin que haya nadie presente. Algunos visitantes afirman haber sentido una mirada intensa y penetrante que los sigue mientras recorren la sala. Y es que el caso de la condesa Margit es un ejemplo clásico de cómo el arte puede trascender su función estética y convertirse en foco de misterio y tragedia. Y es que, amigos, entre los cuadros más oscuros de la historia del arte, la mano del diablo se distingue por una intensidad que tuvieron los fenómenos que la rodean. La obra, cuyo autor permanece desconocido hasta el día de hoy, muestra una figura humana con una mano completamente negra emergiendo de las sombras del lienzo, como si quisiera tocar al espectador. Desde ese momento en que salió a la luz, comenzó a generar historias tanto en quienes la contemplaban como en quienes la poseían. El primer registro documentado data de mediados del siglo XIX, cuando un comerciante de arte europeo adquirió la pintura para su colección privada. Y es que, amigos, muy pronto comenzaron los sucesos extraños. Los empleados de la casa afirmaban escuchar ruidos durante la noche, como golpes, además lo describían como golpes leves, susurros, y en ocasiones un sonido que describían como una mano rozando la madera del cuadro. Objetos en la habitación donde estaba se desplazaban solos, particularmente los que estaban cerca. Algunos libros caían, algunas sillas se movían ligeramente y en más de una ocasión se reportaron cristales rotos sin explicación aparente. La familia comenzó a experimentar accidentes domésticos inexplicables, pero al principio bastante leves, como cortes, caídas y quemaduras en la cocina, que ocurrían siempre mientras el cuadro estaba en la sala. Lo más inquietante eran los relatos de los que se atrevían a mirar fijamente a la pintura. Algunos afirmaban que la mano negra parecía crecer y moverse, intentando salir del lienzo. Otros aseguraban que si permanecían demasiado tiempo frente a la obra, sentían un frío intenso que recorría sus brazos y su espalda. Era como si algo invisible les rozara la piel. Y es que uno de los testimonios más documentados es el de un joven que juraba haber visto la sombra de su propia mano alargarse y unirse con la del cuadro, como si la pintura intentase absorberlo. La fama de la obra se extendió rápidamente entre coleccionistas del oculto y expertos en fenómenos paranormales, y es que cada vez que se subastaba, los rumores de accidentes y tragedias acompañaban al lienzo. Se reportaron incendios inexplicables en las casas donde la pintura había estado, enfermedades graves y repentinas en los propietarios, y la aparición de sombras y figuras en la periferia de la visión de quienes pasaban tiempo frente al cuadro. Es como cuando os quedéis mirando a un punto fijo y por el rabillo del ojo observáis esa sombra moverse. Hoy en día la mano del diablo se conserva bajo estricta vigilancia en una galería especializada en arte histórico y solo puede ser observado bajo condiciones controladas. Los guardias afirman que la sensación de ser observado nunca desaparece. Incluso durante el día y con varias personas presentes, es como si mirase a todas a la vez. Algunos expertos sugieren que la obra habría sido impregnada con una energía emocional del pintor. Quizás su nombre con tendencias obsesivas o violentas, lo que explicaría la intensidad
de los fenómenos asociados. Y es que este cuadro, amigos, no es solamente una pintura, es un recordatorio de que el arte puede contener y transmitir, sin lugar a dudas, emociones y energías poderosas. El siguiente caso que os traemos son los cuadros de Isabella Stewart Gardner. El Isabella Stewart Gardner Museum está en Boston, en Estados Unidos, y alberga una de las colecciones de arte, más valiosas del mundo. Conserva pinturas que van desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, y entre estas obras varias han sido asociadas con fenómenos extraños y sucesos inexplicables, lo que ha alimentado la leyenda de que el museo guarda, no solo arte, sino secretos y energías ocultas. Y es que el caso más destacado ocurrió en 1990 durante el famoso robo que aún permanece sin resolver, que sufrió el museo, en el que 2 ladrones disfrazados de policías lograron entrar y sustraer 13 obras de arte, incluyendo piezas de Rembrandt y Vermeer. Aunque la desaparición de los cuadros ya de por sí fue impactante, lo que realmente sorprendió fue lo que sucedió con los lienzos recuperados y con los que permanecieron en el museo. Algunos trabajadores y restauradores afirmaron que los cuadros cambiaban de tonalidad y detalle. Todo esto sucedía después del robo. Es como si la ausencia y el regreso de los lienzos hubieran alterado su energía. Algunos guardias y empleados reportaron sensaciones de ser observados, ruidos de pasos en las salas, y en ciertas obras se percibían alteraciones en la misma pintura. Es como si la expresión de algunos de estos personajes que aparecían en los cuadros hubiese cambiado. Algunos expertos que han visitado el museo sugieren que la combinación de historia y tragedia y el aura del robo podría haber impregnado a las obras de una energía acumulada, convirtiéndolas en objetos capaces de generar inquietud y miedo en quienes se acercan demasiado. Algunos visitantes también, afirman que sienten un peso invisible en el pecho al mirar ciertas pinturas, mientras que otros aseguran haber recibido susurros en las salas donde se exponen estas obras. El misterio se intensifica porque Isabella Stewart Gardner, la fundadora del museo, deseaba que su colección permaneciera intacta y estableció estrictas normas de exhibición que se cumplen hasta el día de hoy. Esta obsesión por el orden y la preservación, combinada con la tragedia del robo y la posterior recuperación de los cuadros, ha alimentado la idea de que el museo es un lugar donde el arte se encuentra con lo inexplicable. En suma, los cuadros de Isabella Stewart Gardner Museum no solo destacan por su valor artístico, sino también por la intriga que los rodea. Un sitio bastante recomendable para visitar y un ejemplo de cómo el arte puede convertirse en el epicentro de fenómenos extraños. El siguiente caso, queridos amigos, es el caso de The Crying Boy, el niño llorando. Es una obra de Giovanni Bragolin y es uno de los cuadros más famosos y controvertidos del siglo XX. The Crying Boy ocupa un lugar singular, no solamente por el valor artístico, sino por la leyenda que le rodea, donde cada incendio en casas donde se encontraba parecía tener un elemento en común. El cuadro
sobrevivía siempre, prácticamente intacto. La obra, creada por el pintor italiano Giovanni Brangolin, el seudónimo de Bruno Amadio, muestra a un niño pequeño de mejillas sonrojadas y ojos húmedos, mirando directamente al espectador, con una expresión de tristeza que hiela la sangre. Aunque la pintura en sí es relativamente inocua, en su distribución masiva en copias impresas y enmarcadas por toda Europa a partir de los años 50, hizo que pronto la leyenda creciera de manera viral. A principios de los años 80, bomberos británicos comenzaron a notar, un patrón inquietante. Varias casas, afectadas por incendios domésticos, habían albergado copias de The Crying Boy. Lo más sorprendente era que en cada uno de estos incendios, el cuadro aparecía prácticamente intacto, colgado en la pared o caído en el suelo, mientras que la habitación y todos los muebles alrededor habían quedado destruidos por las llamas. Según algunos reportes de la época, y esto es lo curioso, hubo más de 50 incidentes documentados solamente en el Reino Unido, donde este patrón de que el cuadro quedase completamente intacto se repetía. El periódico The Sun recogió testimonios de propietarios aterrorizados. Algunos afirmaban haber encontrado la pintura entre los escombros como si nada hubiese pasado, mientras que en otros casos las familias que la poseían aseguraban que después del incendio ocurrieron desgracias familiares o problemas económicos. En 1985, y ante la creciente alarma de la población, The Sun organizó un evento en el que recolectó cientos de copias del cuadro para quemarlas en una fogata masiva, supuestamente para romper la maldición. La historia se difundió rápidamente y desde entonces The Crying Boy ha sido catalogado por la cultura popular como el cuadro maldito que provoca incendios. Y es que aunque la leyenda es impresionante, los expertos ofrecen razones que podrían explicar la inmunidad del cuadro. Algunos dicen que muchas copias comerciales del cuadro estaban recubiertas con un barniz brillante que es resistente al calor, y esto permitía que la pintura sobreviviera mejor que los muebles o la pared. También se sugiere que los cuadros colgados con hilos y ganchos a veces caían al suelo antes de ser alcanzados por las llamas directas y, de cierta manera lo protegían de la destrucción completa. Y otra se refiere al sesgo de observación. Los incendios que no involucran la pintura no se recordaban. En cambio, los incidentes donde el niño llorando sobrevivía se contaban repetidamente, creando un patrón percibido de maldición. Sea como sea, queridos amigos, y aún así el efecto psicológico es innegable. El rostro triste del niño, los testimonios de los bomberos y la repetición de los incendios contribuyen a una aura de pavor sobrenatural que convierte la obra en un icono de lo inexplicable. Y aquí, y de esta manera, queridos amigos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje con este Crying Boy, este niño llorando. En este viaje por el lado más oscuro del arte, hemos visto cómo detrás de la belleza y la técnica pueden ocultarse historias de tragedia, de miedo y en algunos casos de fenómenos que desafían nuestra comprensión. Desde los muros sombríos de la Quinta del Sordo de Goya, os animo a que lo investiguéis, hasta el inquietante rostro del niño llorando que hemos hablado esta noche. El arte nos recuerda que no todo lo que admiramos es inofensivo y a veces los lienzos son espejos de las sombras humanas, testigos de la fragilidad y de la fatalidad que nos rodea. Y es que al cerrar este capítulo de Claves del Misterio nos queda la pregunta que atraviesa todos estos relatos. ¿Son estas obras simples coincidencias de la historia? ¿O hay algo más que trasciende la razón y nos conecta con un misterio que nunca podremos comprender del todo?
Amigos míos, recuerden que cada pintura que contemplen puede esconder más de lo que sus ojos perciben. Y con esto cerramos nuestro episodio de hoy, pero con la historia de los cuadros malditos que sigue viva, esperando a que alguien se atreva a mirar y a sentirla. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. They dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring is not controlled by priest or king. Y hasta aquí hemos llegado una semana más en Claves del Misterio. Amigos, esperamos que este paseo por el lado oscuro de los cuadros no les quite las ganas de darse un paseo por los maravillosos museos que todos de alguna manera tenemos cerca. Nos vamos, y no sin antes recordaros las vías de contacto del programa donde nos podéis escribir. Ya sabéis, la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. También estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Así que ya sabéis, os mandamos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Y os esperamos el jueves que viene a las 10 en ondavallecana.es y en todas las plataformas de podcast. Y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Oh, church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame. We'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.